Muy buenas tardes, amigos de Agronegocios Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre transgénicos. Y nuestra invitada de hoy es la directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, Agrobio, para la región andina, María Andrea Uzcategui, cuyo trabajo profesional se ha centrado principalmente en brindar el soporte científico y asesoría a la labor educativa y de divulgación sobre la biotecnología agrícola moderna aplicada a plantas. María Andrea realizó sus estudios profesionales de microbiología industrial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Posteriormente realizó un máster en ciencias en biotecnología en la Universidad Técnica de Hamburgo, Alemania. Cuenta con más de 10 años de experiencia. Buenas tardes, María Andrea, nuestro saludo, bienvenida. Norma, buenas tardes. Un gusto para mí estar con ustedes. Sí, precisamente nosotros queríamos conversar contigo sobre temas que tú dominas, que son el soporte, la educación y la divulgación sobre la biotecnología. Y precisamente a raíz de esto, quería consultarte, María Andrea, si tienes idea de lo que es, te voy a mostrar algo, lo siguiente. ¿Qué clase de Ok. transgénico es este, María Andrea? Por favor, No, si nos puedes explicar. no es ningún transgénico. La verdad es diseño gráfico solamente. Nosotros no vamos a poder obtener nunca un organismo o una fruta como estas. Estas son las imágenes que nos han mostrado durante años. Uno va a internet y pone la palabra transgénico y estas son las primeras imágenes posicionadas en internet. Y es una campaña de desinformación, básicamente. Uno nunca va a poder encontrar un transgénico de una combinación de un tomate con, no sé qué es eso, un Parece que es una vampiro, con una, combinación de tomate con murciélago, ¿no? Algo así. algo así. Oh, Exacto, sí. Nunca se va a poder obtener un organismo así. Son organismos tan lejanos, tan diferentes cromosomáticamente, que va a ser imposible un cruzamiento así. Son imágenes que exacto. generan temor y es una Sí. buena propaganda para generar miedo sobre una tecnología que ni siquiera es así. Y estos tomates con jeringas, ¿no? Esto es lo más común que encontramos. Tú pones transgénicos en Google y sale esto, ¿no es cierto? Así es. Tampoco por una inyección con una jeringa vamos a obtener un transgénico. Estas imágenes igualmente lo que hacen es desinformar. Un transgénico no se obtiene por una inyección de algo en una fruta o en un cultivo. Un Claro. cultivo lo que hace es una modificación en el genoma y con una inyección no vas a poder llegar a la célula o al genoma de un organismo. Claro. Sí, realmente mucha gente, mira, te digo, cree que pueden llegar al supermercado y tienen mucho cuidado en escoger la fruta porque dicen, no vaya a ser que alguna de estas sea transgénica o alguna verdura, ¿no? Una verdura rara, el pollo, una serie de cosas, o sea, hay tantos mitos realmente, pero ya esto se ha quedado, pero como un sello en la mente, parece como si fuera para asustar niños, pero realmente algo como esto, imagínate, un Sí, maíz. es desafortunado, Norma, es desafortunado. Es una campaña en contra, es una campaña que no tiene ningún sustento científico detrás de estas imágenes y que lo que hacen es generar temor a esta tecnología y desinforman. Nunca vamos a obtener una clase de organismos como tales. Estas son mejoradas, son esto es otro trabajo, ¿no es cierto? No es transgénico. Eso no tiene nada que ver con los transgénicos. Sí podrías hacerlo, pero es un molde que se le pone a cada uno de los frutos mientras que va creciendo. Pero Claro, no tiene que ver con los transgénicos, es algo que a alguien se le ha ocurrido hacer. La verdad no creo que se comercialicen, pero es algo que a alguien se le ha ocurrido hacer y quizás para temas de mejor manejo, para poderlos encarrar mucho más ordenadamente o utilizar menos espacio que con las sandías o las patillas, les decimos nosotros, redondas. Pero no, exactamente. eso es desinformación. Buen diseño gráfico, buena imaginación, pero nada de ciencia detrás de esto. Exacto. Explícanos, María Andrea, ¿cuáles son los productos que sí han sido convertidos en transgénicos? ¿Cuáles son los transgénicos que existen en el mundo? Que no son pues las frutas y verduras que la gente se imagina que va a encontrar en el supermercado.
Exacto, no, básicamente hay 11 productos genéticamente modificados que hoy en día se siembran y se comercializan en diferentes países del mundo. Básicamente o principalmente son soya, maíz, algodón, canola, alfalfa, calabacín, una manzana, una papa, berenjena y me hace falta uno, papaya. Estos son los 11 productos que hoy en día están aprobados y se siembran en alguna parte del mundo. Se siembran principalmente en los países donde los han desarrollado. No quiere decir que porque yo haya mencionado la berenjena que ustedes están comiendo en Perú sea una berenjena transgénica. No, esta solamente se siembra hoy en día en Bangladesh y es donde se desarrolló la berenjena. La papaya en Hawái, por ejemplo, es una papaya que solamente se siembra en Hawái, se exporta a algunos países donde tienen hoy en día la aprobación para ser importada. Y hay 4 productos principales que sí tienen un comercio muy amplio a nivel internacional, que esto es como para que lo recuerden porque muy seguramente los estamos comiendo, tanto ustedes como nosotros en Colombia y en otras partes del mundo. Son la soya, el maíz, el algodón y la canola. Básicamente de estos 4 productos, dependiendo del país donde se siembren, más del 90, 80, 70% es transgénico. Y si hablamos a nivel de comercialización, el porcentaje sube mucho más. Pero estos son los 4 principales. Bueno, en el caso del maíz, el maíz se utiliza como alimento para animales. Y en el Perú lo venimos comprando a otros países, a terceros países, hace muchos años. Estos alimentos han servido para que nuestros pollos, ganado vacuno, caprino, etcétera, pues nos sustenten y nos den los alimentos, ¿verdad? Así como el maíz, estos otros alimentos, la soya, el algodón también como un producto para la industria textil, son los productos muy importantes, son de un cultivo bastante extensivo, ¿verdad? Así es, así es. Estos productos son ampliamente comercializados por lo que tú mencionas, no solamente para consumo humano, sino como pienso concentrado para los animales, la soya y el maíz. Muchos de los países o de los agricultores hoy en día utilizan esta tecnología porque es mucho más fácil de cultivar, porque le ofrece defensas para su cultivo y porque pues es rentable para ellos, básicamente por eso. Las características que hoy en día tienen esos cultivos son solamente de resistencia a algunas plagas y de tolerancia a algunos herbicidas. Pero países como Argentina, Estados Unidos, Canadá y Brasil, que son los 4 primeros países en siembra de cultivos transgénicos, siembran maíz y canola, y soya principalmente, Canadá, canola, pero son grandes exportadores al mundo entero. Muy seguramente Perú hoy en día importa tanto soya como maíz de estos países y ténganlo por seguro que es soya y maíz genéticamente modificada. Háblanos, María Andrea, de Colombia. Ustedes son un país muy parecido al nuestro, han tenido problemas también similares, somos países latinoamericanos, nuestra idiosincrasia es también bastante similar. ¿Cómo ustedes lograron, qué ambiente hubo de repente para que se favoreciera una legislación, un marco legal para poder cultivar los transgénicos allá? ¿Y qué productos son los que ustedes tienen? Bueno, Colombia tiene un marco regulatorio desde los 90, desde cuando empezó a ser aprobada esta tecnología en otros países. Las autoridades en el país empezaron a preparar en el tema y empezaron a trabajar en una regulación también en el tema. Tenían que estar preparados, capacitados técnica y científicamente sobre lo que es la tecnología. Y debido a que Colombia se unió al protocolo de Cartagena, que es como el marco regulatorio internacional para la evaluación y movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados, se les llama en el protocolo de Cartagena, pues empezó a formar su gente en el país.
en el 2000, no, en el año 2000 se aprobó el primer cultivo genéticamente modificado, fue el clavel azul, donde la característica es el color, básicamente. Y después de que Colombia se unió al protocolo de Cartagena, pues se empezó a desarrollar toda una normatividad sobre el tema. En Colombia hay 3 autoridades competentes dependiendo del uso que se le dé a los organismos genéticamente modificados. Si el uso es ambiental, por ejemplo, para organismos, nosotros hablamos principalmente de cultivos, pero es que organismos genéticamente modificados hay diferentes organismos, no solamente plantas, hay microorganismos, hay animales que utilizan, por ejemplo, mucho para investigación, pero entonces, dependiendo del uso que se le dé, Colombia tiene 3 autoridades competentes. Si el organismo genéticamente modificado es de uso ambiental, por ejemplo, microorganismos genéticamente modificados que se puedan utilizar en procesos de biodegradación, la autoridad competente es el Ministerio de Ambiente. Si el uso de los organismos genéticamente modificados es para consumo humano o para salud, la autoridad competente es el Ministerio de Salud y pues le dio su brazo técnico la autorización para hacer las evaluaciones al INVIMA. Y si el uso de los organismos genéticamente modificados es de uso agrícola, pecuario, forestal o de consumo animal, la autoridad competente es el ICA, que es el brazo técnico del Ministerio de Agricultura. Entonces, desde 1996 se vienen capacitando, en 2000 se dio la primera aprobación de claveles azules, en el 2003 se dio la primera aprobación para algodón, en el 2007 se dio la primera aprobación para maíz, en el 2010 se dio para soya y para rosas azules. Entonces son 5 cultivos los que hoy en día se encuentran aprobados en Colombia. Principalmente 4 se siembran: maíz, maíz, algodón y flores azules, y la soya se encuentra aprobada, pero todavía no se siembra. Correcto. Y ustedes ya llevan 15 años. En estos 15 años, ¿cuánto ha crecido, por ejemplo, sus cultivos de algodón y de maíz? Bueno, ha sido ascendente. Yo puedo decirte que en estos 15 años se han sembrado más de 1 millón de hectáreas de cultivos transgénicos en Colombia. En cuanto a maíz, ha sido ascendente todo el tiempo. En algodón hemos tenido unos picos de estar arriba y otros años abajo. Todo depende del mercado también que haya nacional o internacionalmente. Y pues de eso depende qué deciden los agricultores, si siembran maíz o si siembran otro cultivo, pero depende mucho también de los precios del algodón. Pero de maíz y de algodón se sembraron el año pasado más de 100.000 hectáreas en Colombia. Vaya. Y dime, en el caso de las flores, ¿estas flores de coloración azulada son exclusivas de Colombia o hay otros países que también las tienen? ¿Es un nicho propio de ustedes? Porque sería bastante competitivo si es así. Bueno, el desarrollo no es netamente colombiano, el desarrollo es un desarrollo japonés, se hizo por Suntory, que es una compañía japonesa, pero hoy en día Colombia es el país que la siembra y todo lo que se produce es para exportar. Básicamente a Asia y Europa tienen un mercado de lujo, se puede decir, para estas rosas y estos claveles. Yo las vi en Japón, las rosas azules, y cada rosa costaba $25. Wow. Es un mercado costoso, pero pues tiene su nicho y por eso se producen en Colombia. Yo sé que las rosas también, la solicitud para la producción de estas rosas o para la siembra de estas rosas se hizo también en Ecuador, pero Ecuador hoy en día no la siembra. Bueno, en el caso de las rosas, la característica que se le agrega a estas flores es básicamente el color, pero a los demás productos es la resistencia a los herbicidas, ¿no? Resistencia a insectos. Todos estos beneficios realmente son muy importantes para los agricultores, no digamos solo a los grandes, sino también los pequeños y medianos, ¿verdad? Así es, sí. En el caso de las rosas, te cuento, lo que se hizo fue
detectar el gen en las petunias, en las flores petunias, que producían ese color azul o lila, una gama de morados. Y se transfirieron a los claveles y después se hizo lo mismo con las rosas. En el caso de los cultivos resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas, que son las dos características más comercializadas y sembradas en el mundo, lo que se hizo fue transferir un gen de una bacteria que producía una proteína que mata unos insectos plaga, o el gen de una bacteria que lo que hace es hacerla resistente a algunos herbicidas. Son características de verdad de mucho beneficio para los agricultores. Los agricultores encuentran en la variedad o en el híbrido una protección, es como decir, está vacunado, Han reducido, por ejemplo, con el tema de resistencia a plagas, han reducido las aplicaciones de insecticidas. En Colombia, te doy un ejemplo, para un cultivo de algodón, por ejemplo, se hacían hasta 10 aplicaciones en la temporada de cultivo. Hoy en día se hacen máximo 4 aplicaciones y son aplicaciones de insecticida frente a otros insectos que la tecnología no controla, pero casi que controla todos los insectos que la tecnología trae. Y en el caso de maíz se hacían 4 aplicaciones de insecticidas, hoy en día se hace máximo 2, a veces no se hace. Todo depende de la infestación de plagas que haya en la temporada, el clima, pero esos son beneficios que de verdad el agricultor aprecia, le ayuda a disminuir el uso o hace un uso más racional de insecticidas. No quiere decir que no tenga que hacerlo, todo depende de la cantidad de plagas que lleguen y la infestación que haya, pero pues sí lo reduce. Y 2, le economiza en mano de obra, no tiene que estar pendiente o encima de su cultivo el agricultor, y económicamente pues se ahorran insumos. Muchísimo. Con el tema de la tecnología de tolerancia a herbicidas, allí lo que tenemos es una facilidad en el manejo del cultivo. El agricultor no tiene que estar deshierbando su cultivo todo el tiempo. Las malezas muchas veces compiten con el mismo cultivo por espacio y por nutrientes. Entonces, eso le facilita mucho el trabajo al agricultor y es tiempo y mano de obra que el agricultor puede usar en otras cosas. Esta manipulación que se hace para obtener un transgénico con estas virtudes, con estas características, es la verdad, a fin de cuentas, lo mismo que se haría de manera natural, pero de una manera muy acelerada, ¿no? Porque de la manera natural llevaría muchísimos, muchísimos años. Sí, la verdad es que sí, Norma. Lo que se está haciendo ahí es que estamos aprendiendo de la naturaleza. Hay transgénicos naturales y lo hemos ido evidenciando a lo largo de la historia o del conocimiento de la ciencia o de la misma naturaleza. Lo que estamos haciendo aquí es acelerar el proceso teniendo una característica de un gen deseado. Gracias a la tecnología hoy podemos insertar este gen y obtener un cultivo. Es un proceso mucho más rápido y mucho más selectivo también, porque si lo hacemos por técnicas convencionales, hacemos un mejoramiento casi al azar. A veces tenemos la característica que deseamos, a veces nos salen características que no esperábamos, que no deseábamos o que por suerte salió algo bueno, pero es mucho más preciso, mucho más específico y lo tenemos en mucho menor tiempo. Correcto. Ahora, tú hablabas en reciente conferencia sobre la importancia de educar y mencionabas que, por ejemplo, en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, ya debería irse dando alguna semillita de conocimiento y de inquietud a los niños para saber de qué se va a hablar, porque al final de cuentas, estos productos van a servir para ellos si van a ser consumidores o si van a ser productores de los mismos, ¿verdad? Exactamente, sí, yo creo que es una materia necesaria o es una clase necesaria en los colegios, en las universidades e incluso a nivel ya profesional. Mucha gente desconoce del tema y yo creo que todo este temor o todas estas fotos que tú mostraste al comienzo, Norma, son producto de la desinformación que ha habido. Aquel que conoce le pierde el miedo a la tecnología. Y yo creo que el tema de educar en colegio
es muy importante porque ellos van a ser los futuros productores, los que van a estar encargados del campo. Y no solamente hablemos de los cultivos, estamos en una pandemia que hoy en día la ciencia y la tecnología, los transgénicos o la edición genética, que son tecnologías también aplicables a la salud, están siendo de suma importancia. Las Yo creo que vacunas. exactamente para vacunas o para producción de anticuerpos están siendo utilizadas estas tecnologías. Entonces hay que vencer el miedo, hay que usarlas de forma ética, de forma segura, para que puedan todas las personas usarlas y puedan acceder al mercado de estas. ¿Ustedes tuvieron en estos años en que se iniciaron los transgénicos allá en Colombia algún acercamiento con los medios de comunicación, con la prensa? Porque es una herramienta bastante, podría decirse, puede estar a tu favor como en contra. En el caso de Perú, la verdad que ha jugado en contra porque aparte de los medios, dirigencias politizadas, ¿no? Que por algún interés engañan realmente al público al que va dirigido este beneficio, que son los agricultores, ¿no? Los agricultores no acaban de enterarse de qué se trata, pero hacen marchas y movilizaciones en contra de los transgénicos. Y estas son muchas veces promovidas por medios de comunicación. ¿Cómo fue en el caso de Colombia? Sí, se ha hecho mucha divulgación en el tema. La verdad, hemos trabajado para llegar a periodistas de diferentes temas y poderlos educar sobre biotecnología. Algunas veces incluso hacemos tours en las regiones y los invitamos a los periodistas a campo para que ellos vean con sus propios ojos lo que es la tecnología, para qué funciona, para que hablen con un agricultor y lo vean. Algo que tú mencionas ahí es que los agricultores apenas se enteran. Muchas veces ni siquiera son los agricultores los que salen a protestar, porque el agricultor que conoce la tecnología se queda con la tecnología. Y los principales beneficios que hoy tenemos aprobados o a nivel comercial son beneficios para el agricultor. Si ellos ven el beneficio o el impacto positivo que tiene la tecnología en sus cultivos, en su bolsillo, en su calidad de vida, la verdad es que lo prefieren. Agricultor que siembra biotecnología se queda con biotecnología. Excelente. Acá tengo un ranking mundial sobre superficie con cultivos transgénicos. Mira, no sé, de repente tú tengas cifras más actualizadas, pero acá aparece en primer lugar Estados Unidos, Argentina, Brasil, India, Canadá, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Bolivia, Filipinas, Australia, España, Chile, Colombia, Honduras, Burkina Faso, República Checa, en fin, Perú no aparece. Qué pena, lamentablemente, pero mira, cada año son más los países que adoptan estos cultivos y me parece que es porque están entendiendo los beneficios, ¿no? Así es que no se pueden quedar atrás. Mira, esta tecnología lleva 25 años siendo sembrada, creciendo cada año en área, cada año se suman países diferentes. Es potestad de cada país el decidir aprobarla o aceptarla, pero aquí lo importante es, debemos darles herramientas a los agricultores para ser competitivos. El agricultor peruano hoy en día está compitiendo con el de Estados Unidos, con el de Argentina, con el de Brasil, que producen en una forma mucho más rentable para ellos y que hoy en día ellos no pueden competir. ¿Por qué no? Porque no tienen la tecnología para sembrarla, porque están usando de pronto unos híbridos o unas variedades que son ya tradicionales o son convencionales y no tienen esas características de defensa o de mejor manejo del cultivo. Entonces, se está perdiendo una oportunidad de poder empujar o de poder promover un mejor desarrollo del sector agrícola y se le están cortando las alas a los agricultores para poder ser competitivos. Competitivos, productivos y además hacer de la agricultura una práctica mucho más sostenible. ¿Y qué te parece la, digamos, participación o intromisión de la política en este tema?
Muchas veces es por política, ¿no? Dirigentes políticos que están interesados, que responden a intereses determinados, que son los quienes mueven y generan las corrientes en contra. En Colombia, ¿cómo lo enfrentaron ustedes? Sí, y es desafortunado porque no debe ser una decisión política, pero sí se necesita la voluntad política. Eso sí. Cuando el tema entra a ser político, pues allí ya solamente tiene que ser una decisión política. El tema de la evaluación, y es que básicamente no se trata de prohibir los transgénicos, es decir, vamos a hacer un marco regulatorio donde se van a evaluar y aquel que de verdad preste un beneficio y sea seguro, se puede aprobar. De no ser así, no se va a aprobar. Y es solamente un concepto técnico que debe dar una persona capacitada para la evaluación de este tipo de cultivos. El tema desafortunadamente ha pasado a ser político porque hay corrientes en contra, corrientes que no quieren este tipo de cultivos porque seguramente tienen otro mercado y es económicamente, se opone económicamente a los intereses de estos grupos. Allí lo que hay que trabajar mucho es dar información. Uno es que la gente tome decisiones, pero decisiones informadas, conociendo qué es la tecnología, qué impacto puede tener. Dos, es formar las capacidades a nivel país para la evaluación de este tipo de cultivos. Y tres, diría yo, es trabajar un poco con el agricultor para evaluar estas tecnologías y ver si de verdad son de beneficio para ellos. Así es. Y otro tema que se nos viene encima, y esto es para todos los países, el problema de asegurar la alimentación, ¿no? No tenemos suficientes alimentos, el agua ya empezó a cotizarse en bolsa, imagínate, nunca pensamos que esto iba a suceder, pero no tenemos, si no tenemos claro lo que es seguridad alimentaria, ¿con qué vamos a llenar tantos estómagos de aquí a, qué sé yo, 50 años, ¿verdad? Ya creo que De deberíamos acuerdo. tener un plan B. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué buscan estas nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que hace la ciencia en la tecnología? Es disminuir la huella ecológica que tiene la agricultura, que de por sí tiene, y eso lo tenemos que decir, pero tenemos que producir de una forma mucho más sostenible porque la agricultura tiene desafíos. Uno es ese que mencionas de seguridad alimentaria. Cada vez somos más personas, tenemos que producir más, pero además hay menos espacio. Las tierras para cultivar se están habitando, están construyendo casas y edificios en zonas donde podrían ser aptas para sembrar cultivos. Dos, el cambio climático nos está disminuyendo las capacidades de producir y no sabemos si vamos a tener temporadas largas de sequía o temporadas largas de lluvia y los cultivos hoy en día no están adaptados a esto. Entonces, tenemos que enfrentar eso. Y un tercer desafío que yo lo pongo sobre la mesa es no solamente es seguridad alimentaria, sino también seguridad nutricional. Y necesitamos mejores cultivos, no solamente más, sino mejores. Y estos tres desafíos, producir en una forma sostenible, enfrentar el cambio climático y tener mejores alimentos se pueden obtener gracias a la biotecnología moderna, gracias a obtener mejores características en los cultivos para desafiar o para enfrentar estos desafíos. Así es. María Andrea, háblanos un poco de Agrobio, ya estamos para terminar la entrevista, quisiéramos saber qué es lo que ustedes están desarrollando y qué proyectos para futuro. Bueno, Agrobio es una asociación, nosotros agrupamos a aquellos desarrolladores de biotecnología, trabajamos muy de cerca con la academia, con centros de investigación, investigadores que hacen mejoramiento genético vía transgénicos o edición de genomas. Y nuestra función principal es dar todo el soporte científico al tema. Comunicamos, capacitamos, informamos a la gente sobre el tema y pues les abro las puertas a ustedes en Perú para que visiten nuestra página web, es www.agrobio.org. También estamos en las redes sociales como Agrobio Andina. Nuestra base está en Colombia, pero cubrimos los países de la región andina.
Así que espero pronto estar con ustedes en Perú cuando pase esta pandemia y que nos podamos ver. Si ustedes quieren recibir más información, escríbanos o regístrense en nuestro boletín, invítennos a esta serie de charlas y discusiones que la verdad para nosotros es un gusto poder brindar este soporte científico y dar la información respectiva sobre el tema. Cómo no, Andrea, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo, muy didáctica tu exposición. Y sí, las puertas de Agronegocios Perú también están abiertas para ti y para Agrobio. Más adelante seguiremos entrevistándonos. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Bien, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.